Sí, en la anterior lámina. Sí, la anterior. La pericarditis, ¿no? Ya les decía que esta es una de las alteraciones bastante frecuentes, no es de todos los días, ¿no? Pero pues se puede ver, digamos, en periodos muy cortos, ¿no? El origen, le decía, puede ser, la mayor de los casos, a veces en la parte de bovinos, es por cuerpos extraños provenientes del rumen, que perforan el diafragma y logran también lesionar esta serosa que es el pericardio, ¿no? Produce la inflamación, que lo cual se denomina pericarditis. En algunos casos, inclusive, podemos observar la formación de fibrinas, ¿no? Como el proceso de adherencia que hay al saco pericárdico con el corazón, ¿ya? El dictamen en estos casos es decomiso total del corazón por pericarditis, ¿ya? Entonces, no hay mayor problema en poder identificarlo, porque macroscópicamente lo que observamos es la serosa pegada al corazón, ¿ya? Después tenemos también las endocarditis, ¿ya? Que pueden presentarse unas formas verrugosas a nivel de las válvulas, de la parte muscular de las válvulas, ¿no? Generalmente eso se da en enfermedades y como el mal rojo del cerdo, ¿ya? Y en otras cosas, perdón, y otras formas de presentación son pólipos o forma de coliflor, ¿no? Después estarían las de índole parasitario, que estamos hablando de la cisticercosis, ¿no? Que ya lo mencioné anteriormente, pero lo voy a volver a repetir, ¿ya? Porque aquí ha aumentado una cosita los parásitos, ya hablamos de cisticerco, sarcocistosis, que no lo tenía ayer, y también se presenta el sarcocistis, ¿no? Y los quistes hidatíricos, ¿ya? Estos parásitos, la forma larval, ¿no? Que son los cisticercos, ¿no? En la presencia de de cualquiera de estos casos, me refiero a cisticercosis, sarcocistio o quiste hidatídico, determina el decomiso total del corazón. Tomen apunte de eso, no están los textos ni los libros. Ahora bien, cuando ya hemos decomisado el corazón, porque normalmente no hacemos más que un simple corte, yo decía, del pericardio, ¿ya? Y voy a volver un poquito atrás, ¿ya? Acá, al inicio, hicimos ayer, porque yo le hice comentario, pero comentario sobre esto de acá, que dice para la inspección se deben hacer dos cortes, ¿no? Uno vertical que divida los ventrículos de los aurículos y otro horizontal a nivel del surco auricular. O sea, dos cortes, uno vertical y otro horizontal. Esos cortes no se hacen, está en la norma, pero no se hacen en la rutina de inspección. Lo puse aquí porque están en la norma, ¿ya? Pero en la práctica no se lo está haciendo, por eso lo aclaro, porque cuando toca hacer práctica van a ver ustedes que los colegas no hacen este tipo de cortes, ¿ya? Por situaciones de aspecto comercial que anteriormente manejaba Pegasus Group, impuso esa situación que se posterga hasta hoy día, ¿no? Se continúa, perdón, hasta hoy día. Bien, entonces, cuando nosotros detectamos cisticercosis, sarcocisti, decomisamos el corazón. Entonces, esto nos permite poder hacer otros cortes que normalmente no lo hacemos. Y normalmente lo hacía yo de más de medio centímetro de grosor, los cortes, tratando de buscar, de sumar más la presencia de más cisticercos, ¿ya? Porque eso es importante para emitir el dictamen final de las carcasas, ¿ya? A eso me voy, que si bien el corazón lo decomisamos totalmente, pero la sumatoria de esos quistes que se pueden encontrar va a determinar finalmente el destino de las carcasas, que no es motivo de la clase de hoy día. Simplemente estoy haciendo el comentario, pero en este caso, definitivamente lo que es el corazón se decomisa por cisticercosis, por sarcocistosis o por quiste hidatídico. ¿Está claro? Perfecto. Entonces, eso era lo que corresponde a la parte del corazón, ¿no? ¿Dónde está? Por aquí. Sí. Inclusive les decía yo que en el tema de corazón
Los libros hablan del famoso corazón atigrado, ¿no? Que es una lesión que es un cambio de color, se torna, ustedes saben, el color normal del corazón, un rojo oscuro por la normal, pero en estos casos que habla del corazón atigrado son áreas isquémicas, o sea, unas pequeñas áreas, unas líneas blanquecinas que le dan esa característica de la piel de un tigre, por eso se llaman corazón atigrado, pero que en la rutina de inspección en mataderos no lo van a encontrar. Eso se da a nivel de campo cuando se ha producido un paro cardiorrespiratorio y el animal muere en el campo, digamos, en su centro, en su hábitat. En esos casos sí, pero cuando llega a matadero se supone que no hay fiebre, son todos los síntomas normales y por lo tanto son admitidos, entonces no vamos a encontrar ese tipo de lesiones, ¿ya? Bueno, con eso hemos cerrado lo que es corazón. No sé si hay alguna pregunta. ¿No hay? Perfecto. Vamos a continuar con lo que es la inspección de peritoneo, ¿ya? En este caso está el peritoneo parietal, que es el que está adherido a las paredes de la cavidad abdominal, ¿no? Y el otro es el visceral, que está adherido a los órganos, ¿no? Principalmente en la rutina de inspección, los casos que puedo yo encontrar, la peritonitis, o sea, inflamación del peritoneo, ya sea de carácter primario o secundario, ¿no? Y también algunas situaciones de algunas hemorragias, ya que se puedan presentar, ¿ya? Entonces vamos a empezar primero con lo que son, a describir lo que son las peritonitis primarias. Estas peritonitis son causadas normalmente o frecuentemente por cuerpos extraños, ¿ya? Cuerpos extraños punzantes, ¿ya? Que producen una rotura del peritoneo, ¿no? Lógicamente que cuando se ejecuta esto, también están afectando generalmente la piel, ¿ya? Estoy hablando de una cornada, a veces pelean los animales, una cornada, ¿no? Un trocar también que son utilizados por los clínicos, ¿no? Para los casos de timpanismo, ¿no? O en un tipo de operación que se pueda dar, ¿no? Como una laparotomía, ¿no es cierto? Una castración, cualquiera de ellas, también se llega a afectar el peritoneo, ¿ya? Y claramente su nombre se llama primario porque es de carácter reciente, es decir, que se ha producido en un tiempo inmediato, y lo que vamos a encontrar, apreciar a la vista, es que son áreas hemorrágicas en el área donde se ha producido la, la operación, o la trocarización o la cornada. Por lo tanto, lo que vamos a observar son la sangre casi fresca, su color normal. Esto no tiene consecuencia o relevancia en el aspecto sanitario, razón por la cual aquí se emite solamente un decomiso parcial de la área afectada. Ya tomen apunte de eso, no está en el texto ni en el libro. Entonces, una peritonitis de carácter primario es decomiso total del área donde ha sido afectado, es decir, si es, donde ha perforado el trócar, ¿no? El peritoneo, ¿no? Porque eso ¿conocen el trócar? ¿Alguna vez lo han utilizado? ¿Han visto utilizar a su docente de clínica? No, doctor. ¿No? Ya, les explico un poquito de manera rápida. El trócar es un elemento que se utilizan los clínicos cuando van a nivel de campo o en cualquier situación y tropiezan con un animal que está con timpanismo. Timpanismo es cuando está el estómago hinchado del bovino, ¿ya? Y esta situación impide la respiración normal, porque hay una presión del diafragma hacia los pulmones y el animal puede morir bajo esa circunstancia. Entonces, la salida más rápida es utilizar un trocar. ¿Qué es un trocar? Imagínense una aguja hipodérmica de la que se usa para inyectar cualquier medicamento, en tamaño aumentado más grande. Estoy hablando de un largo de 20 centímetros y un diámetro entre 4 a 5 centímetros, no, mucho, de 2 centímetros de diámetro, ¿ya? Pero la forma es como una aguja hipodérmica, ¿ya? Que tiene un mango como especie, un mango atrás, como un puñal, digamos, como un cuchillo, que está sujetado. Entonces, este tubo tiene un bisel igual que la aguja,
pero en la parte anterior, donde uno se sujeta, el mango donde se sujeta con el operario, tiene un hueco, una perforación, lo cual permite que lo que entra por la parte anterior salga por este orificio. Y eso es lo que hace el clínico, ejecuta una punción al rumen y produce el vaciado del aire. Esto hace que el animal pueda volver a respirar normalmente y evitar la muerte, ¿no? Entonces, una salida rápida. Entonces, esa trocalización perfora, pues la piel, perfora el rumen, ¿no es cierto? Y también va a afectar el peritoneo. Entonces, esa lesión produce una pequeña área hemorrágica en el área donde se ha perforado, igualmente en la cornada, ¿ya? O cuando se ha hecho una operación quirúrgica, ¿no es cierto? Cortamos y también vamos a generar un área hemorrágica. Entonces, eso no tiene mayor repercusión porque es de carácter reciente, me refiero a la parte sanitaria, es decir, retiramos, en este caso, decomisamos el área afectada, ¿listo? Lo demás queda hábil para el consumo. Estoy hablando de la canalocarcasa, ¿ya? La otra situación es la peritonitis de tipo secundario. Este tipo de peritonitis, verán, la causa, la etiología, el origen de esto está proveniente del útero, o del intestino, o del vaso, o del hígado, ¿ya? Este, por este carácter, se denomina de carácter secundario. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en este caso, ¿no? Estas lesiones van acompañadas de síntomas general, ¿ya? Es decir, eh, pueden originar una septicemia. Como claro ejemplo, aquí lo tengo en primer lugar, el útero, lo puse así, porque es uno de los mayores problemas que se tienen en el tema de juzgamiento de carne, ¿no? Porque entenderán ustedes que me dirán, ¿por qué? Porque normalmente los animales pongo el ejemplo de lechería, ¿ya? Son los que más, siempre que hemos hecho el seguimiento de estos animales con este problema, hemos llegado a determinar que su origen son descartes de lechería, ¿ya? Ustedes saben que las lecherías producen leche y para tener leche tienen que estar con la cría al pie. Entonces las vacas, que son útiles, deben tener sus crías. Entonces se generan problemas a veces de parto distóxico, retención de placenta o muerte del feto. Y que su destino de esos animales es matadero para tratar de recuperar en algo el valor comercial de esos animales, ¿no? Por lo menos lo que se puede recuperar en carne. Pero consecuentemente a veces pasan 2, 3 días de que están trabajando ellos queriendo extraer el feto, etcétera, y no puede, entonces su destino final es matadero. Por esta razón vamos a llegar a encontrar en matadero situaciones que les comento, donde alguna vez retiramos los fetos, abrimos el útero y el querer sacar el feto se nos hacía en pedazos, como si fuera de barro. Usted lo agarraba, era tal la descomposición que el feto se estaba rompiendo en pedazos al momento que usted quería sacarlo. Imagínense la tremenda septicemia que origina esto, ¿no? Que determina en estos casos, ¿ya? El decomiso total, tanto de las carnes como de todos los menudos, ¿ya? Para que lo estoy remarcando para que no quede duda, ¿ya? De que esto es decomiso total. Peritonitis secundaria es decomiso total, ¿ya? Anótenlo, por favor, eso. No está explicado de esa manera en el texto ni en los libros tampoco. Y también lo mismo puede suceder en el intestino, en el hígado o vaso, ¿no es cierto? Situaciones de peritonitis que pueden originar por procesos ya de septicemia que se pueden implantar, ¿no? Ah, eso en cuanto a la peritonitis primaria y secundaria, ¿no? Cuando hablamos de aguda crónica, ahorita estamos acá, aguda crónica es, usted asocienla con aguda con pericarditis primaria y crónica con la secundaria. Aguda de carácter reciente, ¿ya? Y entonces, por lo tanto, las lesiones que vamos a encontrar son muy circunscritas al área donde ha sido afectado el peritoneo. Y las crónicas es cuando ya siempre ha pasado un cierto tiempo, ¿no? Y se ha implementado un proceso, ya puede ser septicémico, ¿no? Hablábamos en este caso de los órganos de donde proviene el origen, ¿no es cierto? Entonces, en el mismo dictamen se utiliza para la peritonitis aguda
la parte afectada, donde hubiera afectado el peritoneo, y las crónicas generalmente son de comiso total, ¿no? Que vamos a ver más adelante, generalmente estas crónicas inclusive se las asocia con lo que son las tuberculosis. Creo que tengo más adelante, sí, eso, pero no lo voy a mencionar más. Luego tenemos las peritonitis de carácter difusa o circunscrita, se refiere a aquellas lesiones donde están de manera diseminada o a veces circunscrita a un área, como por ejemplo el caso de la tracolización, la lesión se circunscribe al área donde perforó el peritoneo nada más, ¿no? Entonces, en función a la extensión, al tamaño que quieren de la lesión, ¿no? Para esto hay que evaluar, como le decía, según la extensión de la lesión, para efectuar el decomiso parcial de esa lesión. Debe haberse acabado el tiempo, no la clase. Hay un micrófono abierto, por favor. Vamos a ver de quién se trata. Ya. De entre otras alteraciones, aquí está citada la tuberculosis, ¿ya? También afecta al peritoneo, ¿ya? Generalmente la presencia de tuberculosis nosotros la determinamos por la observación de los nódulos tuberculosos que se sitúan en el peritoneo. Los nódulos son unas concreciones que se forman producto de un acúmulo de calcio, una reacción natural del organismo que tiene que calcificar el área donde está ubicado el bacilo. Entonces lo que macroscópicamente nosotros vamos a observar son nodulaciones, ¿ya? que de color blanco amarillento, que determina la presencia de tuberculosis, ¿no? En los casos de actinobacilosis, una especie de vesículas, ¿ya? Al igual que en el caso de la cisticercosis, ¿no? El dictamen, en el caso de presencia de tuberculosis en peritoneo, es decomiso total, porque generalmente cuando está afectado ya el peritoneo, es cuando se ha difundido la enfermedad de la tuberculosis de manera general. Entonces, generalmente estos casos son de consideración no solamente del peritoneo, sino que nos afecta el total. Si ustedes quieren asociarlo con una peritonitis secundaria, porque nos está afectando todo. Hay un proceso septicémico, ¿no? Y sabemos que la tuberculosis es una zoonosis, por lo tanto está contemplada en el listado de decomiso total del decreto supremo 07773 como un decomiso de carácter total, ¿ya? Luego, también siguiendo con la inspección de lo que es cavidad abdominal, nos vamos a encontrar con lo que es el estómago, los intestinos, ¿no? Acá el estómago e intestino, como comentario, existe una baja incidencia de infecciones, ¿ya? En el registro de los libros que se manejan en frigoríficos, ¿ya? Sin embargo, las causas principales de decomiso están originadas a problemas con parásitos, o sea, la presencia de parásitos en estos órganos, ¿ya? Esto como comentario, ¿no? Aquí, cuando hablo de caracteres normales del estómago de rumiante, es un poquito el refrescamiento anatómico de lo que es el estómago de rumiante. Ustedes conocen en el tema de los rumiantes, están los ovinos y caprinos, que son los estómagos llamados compuestos, porque tienen compartimientos, como es el rumen, ¿no? Comercialmente se lo conoce con el nombre de panza, ¿no? Que lo venden conjuntamente con el retículo, ¿ya? Luego estaría el omaso y el abomaso, ¿no es cierto? Creo que tengo por acá la descripción, aquí está, ¿ves? El retículo, ya, retículo redecilla es la parte anterior, o bonete también, es caracterizada porque al interior tiene una serie de celditas poliédricas semejantes a una colmena de una abeja, pero se comercializa de manera conjunta con lo que es el rumen, por eso se llaman panza y ustedes van a observar que una parte es el retículo, ¿no? Después estaría el lomazo o librillo, debido a los pliegues que presenta, son láminas, ¿no es cierto?, que presentan su interior, por esa razón comercialmente le llaman librillo. Y luego estaría el cuajo, o en este caso el nombre técnico es el abomazo.
es otro compartimiento llamado también estómago verdadero, pues, ¿no? Porque tiene las glándulas, ¿no?, propias del estómago. Luego estarían los ganglios gástricos, los ganglios linfáticos, ¿no?, que hay importancia en este órgano, que no voy a entrar en detalles. Si les doy la ubicación, por ejemplo, aquí tienen en pantalla los ruminales derechos. Estos están situados sobre el surco longitudinal derecho del rumen, el que hoy me divide el saco dorsal y el saco ventral, ¿no es cierto? Y los izquierdos, en el lado izquierdo, en el surco longitudinal izquierdo. Los atriales estarían pues en la línea que divide entre el retículo del abomaso, el atrio ventricular, que se llama, ¿no?, la línea que están formando los surcos coronarios anteriores, ¿no?, y posteriores, y los demás, ¿no? Entonces, esto un poquito lo que es anatomía, ¿ya? Los, los ganglios, ¿no? Voy a citar esto que están acá, los tengo en la diapositiva. Luminales derechos, decía, están ubicados en el surco longitudinal derecho, ¿no es cierto? Son muy pequeñitos, miden de 0,5 a un centímetro, más están pegados al 0,5, mimetizados en la grasa que está cubriendo este surco longitudinal, ¿ya? Y lo mismo los luminales izquierdos, que son o están ubicados en el surco longitudinal izquierdo. Son muy pequeños, se necesita mucha paciencia para poder llegarlos a visualizar, ¿no? Ahora, entrando a las alteraciones de estómago, ya les anticipé, ¿no? Les dije, los principales problemas son de índole parasitario, que producen una congestión o también un área que cambia de color, ¿no?, por el contacto, la presencia del parásito, que difiere del color normal, que es una vez que el estómago se ha lavado, ustedes van a evidenciar que presenta un color blanco, que en lugares donde estuvo asentado el parásito, como ejemplo, el más común es el Cotyloforum, produce una congestión, es decir, un cambio de color, esa área se torna roja, ¿no? Ha estado en contacto con el parásito y pues esto determina esta situación de producir una congestión natural que es un reflejo de defensa del organismo, ¿no es cierto? Si este tipo de alteraciones encontramos, se supone que al momento de la inspección in vivo se hizo la inspección y por lo tanto no tenía fiebre, ¿no es cierto? Entonces esto se remite al decomiso parcial del área afectada, es decir, el área que está con la mancha, color rojo, rojiza, se retira y estamos hablando de un decomiso parcial y lo demás puede pasar a consumo, ¿ya? No tiene influencia en el efecto sanitario para las carnes, ¿ya? Es lo que quiere expresar acá. Cuando la inflamación va seguida de fiebre, diarrea, otros signos, esto puede ser peligroso. Lo menciono esto porque puede ser que ustedes hagan inspección a nivel de campo, porque en frigorífico esto no puede entrar. Esto lo detecta una inspección in vivo, un inspector in vivo, y no permite su ingreso hasta que no hubieran hecho un examen minucioso, ¿no? Entonces, pero a nivel de campo pueden ustedes encontrar esta situación de toparse con animales con fiebre o diarrea, ¿no? En cuanto al intestino, perdón, bueno, termino con esto porque en ambos casos es lo mismo, ¿no? Voy a mencionar que en los casos de tuberculosis generalizado, pues me va a estar afectando el peritoneo, el estómago, el intestino, y por esa razón es decomiso total, ¿ya? Entonces, continuando con lo que es intestino, algo similar ocurre con los estómagos, y muy baja la incidencia de alteraciones, producto de origen del decomiso, pero principalmente las principales causas de comiso están las de carácter inflamatorio parasitario, ¿no? Si la presencia de parásitos. En cerdos principalmente es bastante frecuente la parasitosis de nematodes, ¿no? Que es bastante frecuente encontrar, ¿no?, en este órgano. Esto determina el decomiso parcial del área o porción donde está ubicado el parásito, porque determina un proceso inflamatorio en esa área. Entonces, como es local, se puede decomisar parcialmente el área, esa parte, y no tiene repercusión en la carne ni tampoco en el resto de este órgano. Entonces estaríamos hablando de un decomiso parcial, ¿ya? Y lógicamente también aquí estarían afectados también por el tema de una peritonitis de tipo secundario
o el peritonitis de carácter tuberculoso, que también llegaría a afectar al intestino, ¿no? Entonces, en este caso, el dictamen sería decomisa por tuberculosis o por un proceso septicémico en el caso de una peritonitis de tipo secundario, ¿listo? Bien, entonces, con eso hemos concluido lo que es corazón, peritoneo, estómago y intestino, ¿ya? Nos tocaría ingresar a, ¿qué horas son? Ah, ya me van a cerrar, ya están próximas. Ah, nos tocaría avanzar lo que corresponde ya a hígado, ¿ya? Vaso, riñones, ¿ya? Eh, eso lo hacemos el día miércoles, ¿ya? Ayer, por suerte, pudimos avanzar, ¿ya? Y el miércoles lo haremos esto, jóvenes. ¿Ya? ¿Listo? Por hoy hemos concluido. Está bien, doctor. ¿Listo? Ya, Tengan muy doctor. buenos días. Gracias por su atención. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a ver.